Bien, en esta serie de vídeos vamos a exponer las partes más importantes de la crítica de la razón pura, empezando por la introducción, luego hablaremos de la estética trascendental, de la analítica trascendental y finalmente de la dialéctica trascendental. En esta primera parte, en la que vamos a sintetizar lo que es la introducción de la crítica de la razón pura, básicamente de lo que se trata es de exponer los conceptos de a priori y a posteriori, de analítico y de sintético, y plantear el problema que suponen los juicios sintéticos a priori y su relación con la posibilidad de la ciencia en general, en fin, y la posibilidad de la metafísica en particular, que es lo que nos interesa principalmente. Bien, a priori y a posteriori, estos dos conceptos en realidad tienen por su propio significado, ya más o menos se puede intuir qué significan, pero la definición o el sentido preciso de estos conceptos lo podemos deducir a partir del texto de la introducción de Kant. Dice Kant que en el orden temporal ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista del tiempo, del antes y del después, hasta que no hay experiencia, es decir, ningún conocimiento precede a la experiencia, es decir, hasta que no se produce la experiencia empírica, no hay ningún tipo de conocimiento. Entonces alguien podría pensar que no hay entonces conocimiento a priori, ¿verdad? Que no existe conocimiento a priori, que todo conocimiento es a posteriori, porque está diciendo Kant que hasta que no hay experiencia no hay conocimiento. La clave está en este pero. Dice, pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por esto procede todo él de la experiencia. Que hay un pequeño juego de palabras, ¿no?, entre precede y procede. La idea es que ningún conocimiento precede a la experiencia. Pero, sin embargo, hay ciertos conocimientos que aunque no preceden, aunque no podemos, no existen antes de la experiencia, sin embargo, no proceden de la experiencia. Vamos a ver un ejemplo con en fin, la metáfora que estamos utilizando de la cámara fotográfica. Hemos visto que según el giro copernicano solo podemos conocer a priori, es decir, con independencia de la experiencia, y aquí adelanto ya el sentido de este concepto, las condiciones que el sujeto impone a la experiencia, ¿vale? Es decir, la cámara, si fuera consciente, si pudiera conocer algo, solo podría saber a priori de las fotografías aquello que depende de su propia estructura. No podría saber cuál va a ser el contenido de una fotografía, pero sí la resolución de la fotografía o ciertas características relacionadas con el color que dependen de su propia maquinaria, ¿no?, del objetivo, de su estructura en general. Bien, pues lo que está diciendo Kant es que hasta que la cámara no hace la foto, es decir, hasta que no hay experiencia, no se puede saber nada. Ni puede conocer la cámara las condiciones que ya impone a las fotografías, porque no hay fotografía todavía, ¿verdad? Ni puede conocer la cámara lo que sería el conocimiento posterior, ¿verdad?, el contenido de esas fotografías. Sin embargo, en cuanto la cámara hace la foto, a partir de la fotografía podemos descubrir esas condiciones que la cámara ha impuesto, ¿verdad? Es decir, a partir de la experiencia podemos descubrir en la experiencia los elementos o las determinaciones que no proceden, ¿verdad?, del objeto, que no tienen que ver con el contenido de esa experiencia, sino que proceden del sujeto. Así que el sentido de a priori y a posteriori tendría que ver más que con el tiempo, con el origen del conocimiento. A priori es aquel conocimiento que procede de algo independiente de la experiencia, que procede del sujeto, que procede que consiste en la condición que el sujeto impone a la experiencia. Y el conocimiento a posteriori es el que procede de la experiencia, tiene que ver con el contenido de esa experiencia. Por lo tanto, tenemos aquí efectivamente el sujeto puede conocer a priori las condiciones que él mismo impone a la experiencia, pero solo puede hacerlo una vez que la experiencia se ha dado. Por eso ningún conocimiento precede a la experiencia, ni siquiera a priori, ¿verdad? Porque hasta que no se da la experiencia, yo no puedo descubrir esos condicionantes que dependían de mí. Conocimiento a posteriori, entonces, ese conocimiento empírico es el que depende de la experiencia, es decir, que tiene que ver con el contenido de esa experiencia. En el ejemplo de la cámara de fotos tendría que ver con lo que fotografiamos. El contenido de la fotografía depende de hacia dónde apunte. En fin, el contenido de la experiencia depende de lo que esté experimentando y por lo tanto no puedo conocerlo a priori. Es algo que tiene que darse la experiencia, ¿verdad? Que tiene que ver con su contenido. El conocimiento a priori, sin embargo, es independiente de la experiencia. Esto sería una buena definición, ¿verdad? Es el que no tiene que ver con el contenido de la experiencia, sino con la forma. Es decir, es el que no procede de la experiencia, sino que procede del sujeto mismo.
tiene que ver con las condiciones que el sujeto impone a toda experiencia. Ese sería el concepto de a priori, es algo independiente de la experiencia. Bien, ¿cómo podemos distinguir lo que es a posteriori de lo que es a priori? Kant descubre que hay ciertas características que nos permiten distinguir el conocimiento puro del empírico. El a posteriori sería el empírico del puro, que es el a priori. El conocimiento a priori, perdón, el conocimiento a posteriori se caracteriza en primer lugar porque es contingente. Es decir, en la medida en que depende del contenido de la experiencia, es decir, en la medida que depende de lo que experimentemos, pues puede ser de una manera o puede ser de otra. Es decir, si yo tengo la experiencia de esta mesa, hay una serie de elementos que son contingentes. Es decir, el color azul de la mesa podría ser rojo, podría ser amarillo, o el tamaño. Es decir, mi experiencia es totalmente contingente. Es decir, no hay nada en ella que me asegure que de forma necesaria la mesa tenga que ser azul. En la medida que veo la mesa me doy cuenta que podría ser de cualquier otro color. Eso es lo que significa contingente. No hay nada en la experiencia, dice, que me indique que las cosas no puedan ser de otro color, de otro modo. Otro rasgo del conocimiento puro que nos permitiría distinguirlo otro rasgo del conocimiento empírico que nos permitiría distinguirlo del empírico, del puro, estoy haciéndome aquí un lío absoluto, ¿verdad? Es que el conocimiento a posteriori o empírico es particular. Es particular. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una validez particular, no general, no universal, sino particular. Es decir, cuando yo experimento algo, a partir de esa experiencia no puedo sacar conclusiones que valgan para cualquier otra experiencia. Si yo veo un tigre de color blanco, un tigre albino, eso no me permite deducir que todos los tigres vayan a ser blancos. Es decir, como mucho puedo hacer generalizaciones inductivas. Si vemos muchos casos en los que se cumple lo mismo, podemos hacer una generalización inductiva, pero las generalizaciones inductivas no tienen validez universal. No nos permite, no tiene ninguna garantía. Así que el conocimiento a posteriori se caracteriza precisamente porque es particular, no puede generalizarse, no puede universalizarse. En cambio, el conocimiento a priori es lo contrario del a posteriori. Es conocimiento puro, es independiente de la experiencia y es necesario. Es decir, aquellos elementos a priori no pueden ser de otro modo. Por ejemplo, si en nuestro ejemplo de la cámara de fotos el conocimiento a priori tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo, de la resolución a la que es capaz de la cámara, pues si yo sé que una cámara tiene una resolución determinada, necesariamente todas las fotografías tendrán esa resolución. Es decir, es imposible que hacer una fotografía con esa cámara que tenga una resolución distinta. Entonces, eso es un indicio de que la resolución, a medida en que yo necesariamente puedo prever cuál va a ser, es un conocimiento a priori. Es decir, es algo que depende de la cámara y no del contenido de la experiencia. En cambio, lo que fotografíe, ¿verdad? O la cantidad el tamaño de las cosas, o sea, las formas que vaya a ver en esa fotografía es algo contingente, porque pueden ser unas o pueden ser otras. Y además es particular. El hecho de que una fotografía haya determinado figura no quiere decir que en todas vaya a existir esa figura. Pero la resolución de la cámara necesariamente impone a todas las fotografías una serie de condiciones. Con el sujeto pasa lo mismo. El sujeto, aquellas condiciones que impone que dependen de él, pues van a estar necesariamente en toda nuestra experiencia, porque precisamente son independientes de la misma. El conocimiento a priori es necesario. Además, el conocimiento a priori es universal, es decir, no admite excepciones. En efecto, en el ejemplo otra vez de la cámara, si la resolución de una cámara depende de la estructura de la misma, no va a haber ninguna fotografía, ¿verdad?, que no tenga esa resolución. Es decir, esas condiciones afectan a todas, absolutamente todas las fotografías que hagamos. Del mismo modo, si el sujeto impone una serie de condiciones a la experiencia, todas y absolutamente todas nuestras experiencias estarán condicionadas por esa condición. Entonces, conocimiento a priori carece de excepciones, es universal y necesario. En este cuadrito podemos ver un resumen de lo que acabamos de decir. El conocimiento a posteriori es el conocimiento empírico, es decir, depende de la experiencia, tiene que ver con el contenido de la experiencia y por lo tanto es contingente. Es decir, siempre puede ser de otra manera y además es particular. Solo vale, por lo tanto, para la experiencia concreta en la que se ha dado. No puede universalizarse. El conocimiento a priori, en cambio, es un conocimiento puro, quiere decir esto que es independiente de la experiencia, es necesario, es decir,
no puede ser de otra manera, aquellas cosas que vemos, que conocemos a priori, y además es universal, es decir, es válido para todos y absolutamente todas las experiencias. Este sería entonces el criterio para distinguir el conocimiento puro del empírico. Cuando encontramos algo necesario y universal, es un conocimiento a priori. Y si el conocimiento es contingente y particular, entonces es a posteriori. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando analicemos la ciencia, nos daremos cuenta que la ciencia aspira, al menos, a hacer juicios necesarios universales. La ley de la gravedad pretende ser necesaria universal, pretende describir las cosas de forma que no puedan ser, no se admita que puedan ser de otra manera, y además aspira a una validez universal en todo el universo. Cuando digo que 2 y 2 son 4, no estoy dispuesto a aceptar que esto sea una casualidad, sino que es algo necesario, y además 2 y 2 son 4 es válido universalmente, en cualquier situación y circunstancia. Así que la ciencia, matemáticas o física, por ejemplo, aspiran a conocimientos necesarios universales, de manera que el conocimiento a priori tiene que jugar un papel fundamental en la ciencia. Esto significa que si tenemos que dar cuenta de la ciencia y explicarla, tenemos que explicar cómo es posible que conozcamos ciertas cosas a priori. Bien, la otra pareja de conceptos que hay que definir es el concepto de analítico y de sintético. Los juicios analíticos son aquellos en los cuales el predicado está contenido dentro del concepto del sujeto. Por decirlo de alguna manera, en estos juicios analíticos el predicado está implícito en el sujeto. Por lo tanto, cuando yo afirmo, en este caso, que A es B, lo único que estoy haciendo es explicitar algo que ya venía implícito en A. Es decir, algo que en la medida en que comprendíamos A, ya sabíamos B. Un ejemplo que pone Kant es todos los cuerpos son extensos. Es decir, todos los cuerpos ocupan espacio. Esto dice, es un juicio analítico. El concepto de espacio está implícito ya en el concepto de cuerpo. Es decir, yo no puedo negar no puedo negar que un cuerpo sea espacial. Si hablo de un cuerpo que no ocupa espacio, pues me estoy contradiciendo, porque el concepto de espacio está implícito en el mismo concepto de cuerpo. El concepto de cuerpo, entre otras características, implica el concepto de espacio. Por eso estos son juicios analíticos, porque consisten en analizar un concepto y ver qué elementos o qué subconceptos, por decirlo de alguna manera, forman parte de él. Por eso dice Kant que se basa en el principio de identidad. Es decir, negar lo contrario de un juicio analítico es una contradicción. Eso sería contradictorio decir que hay un cuerpo que no ocupa espacio, cuerpo inespacial, cuerpo inextenso. Eso es contradictorio. De mismo modo que sería contradictorio decir que un soltero está casado, ¿verdad? No puede ser. La idea de no estar casado está implícito en el concepto de soltero. También dice Kant que pueden llamarse juicios explicativos, porque en realidad no nos dan información nueva. En el juicio, todos los cuerpos son extensos, realmente no me da ninguna información si yo ya conocía el significado de lo que es un cuerpo. Pueden servir para explicar un concepto, pero no añaden nada nuevo. Los juicios sintéticos, en cambio, sí que aportan información, porque son juicios en los que el sujeto y el predicado son totalmente independientes. Así que, por ejemplo, un ejemplo que pone Kant dice, todos los cuerpos son pesados. Dice, esto es un juicio sintético, porque el concepto de ser pesado no está implícito en el concepto de cuerpo, porque yo puedo pensar muy bien en un cuerpo que esté flotando por el espacio sin que yo pueda ver que pese en absoluto. ¿Verdad? El concepto de cuerpo no lleva implícito el de espacio, el de ser pesado, como sí que lleva implícito el de ocupar espacio. O, por ejemplo, pues los juicios sintéticos son los más fáciles, son muy fáciles. Y puedo decir, el coche del profesor es negro. El concepto de ser negro y el concepto de coche profesor no están conectados a priori, por decirlo de alguna manera, sino que son completamente independientes. De manera que cuando digo que el coche de profesor es negro, estoy aportando una información que no estaba implícita ya en el concepto de coche de profesor. Estos juicios entonces pueden llamarse juicios extensivos, porque sí que amplían nuestro conocimiento y añaden al sujeto algo que no estaba implícito en él. En este cuadro resumen también tenemos sintetizado lo que acabamos de decir. Los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto. Por lo tanto, no amplían información, no dan información nueva, y podemos decir que son explicativos, porque lo que hacen es explicar un concepto. Y los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado es independiente del sujeto y por lo tanto sí que amplían información. Son entonces extensivos.
¿Cuáles de estos dos juicios serían los propios, los más importantes para la ciencia? Evidentemente no los juicios analíticos, aunque en la ciencia tenga que haber juicios analíticos porque necesitamos definir ciertas cosas y explicarlas, pero eso no sería el fundamento de la ciencia. Lo verdaderamente interesante de la ciencia es que amplía información, es que dice cosas que no son evidentes por sí mismas. Y por lo tanto, en la ciencia, si tiene que haber algún juicio básico, algún juicio importante, son los juicios sintéticos. Entonces, fijaos que ya hemos dicho que los juicios interesantes para la ciencia tienen que ser a priori, porque tienen que ser universales y necesarios. La ciencia no es una colección de, digamos, de casos particulares o de anécdotas, sino que busca leyes universales y necesarias. Y además, tienen que ser esos juicios sintéticos, tienen que ampliar información. De manera que el concepto de juicio sintético a priori, que podría resultar un poquito exótico, vemos que es el concepto fundamental y básico que hay que explicar para poder dar cuenta de la ciencia. En efecto, los juicios analíticos hay que decir que son todos a priori, porque los analíticos, a medida que no dan ninguna información, sino que se basan simplemente en el significado de las palabras, no se basan en la experiencia, no tienen que ver con la experiencia, y por lo tanto son todos a priori. Por ejemplo, cuando yo digo que los solteros no están casados, eso es afirmación universal y necesaria, simplemente porque lo contrario es absurdo, es una contradicción. Cuando yo digo que los cuerpos ocupan espacio, eso es una afirmación universal y necesaria, es a priori, es independiente de la experiencia, solo depende eso del concepto de cuerpo. Este vídeo aquí que pongo me gusta para ilustrar esto porque es una tontería, vamos, pero me sugiere esta idea de la clausura, del cierre de estos juicios analíticos en sí mismos, ¿no? que valen, ¿no?, por el mero significado de las palabras. De modo que esta cajita o este aparato no tiene ninguna utilidad fuera de sí mismo. ¿No? Tiene esa autorreferencia. Bien, no tiene ninguna importancia como ejemplo, simplemente es divertido. Los juicios sintéticos a posteriori son aquellos que ampliarían información por ser sintéticos, pero esa ampliación de información no tendría una validez universal y necesaria, sino que dependería del contenido de la experiencia y por lo tanto serían particulares y contingentes. Son aquellos juicios, por ejemplo, yo puedo decir el cielo es verde, yo puedo mirar un día al cielo en aurora boreal, abrir los ojos por primera vez y decir que el cielo es verde. El concepto de cielo y el concepto de verde no son totalmente independientes, pero los he conectado como en base a una experiencia que he tenido. Sin esa experiencia, yo puedo conectar el concepto de cielo a lo que me dé la gana. Pero para cuando alguien me pregunte que por qué digo que el cielo es verde, tendré que fundamentar o justificar mi afirmación en una experiencia en concreto, en el contenido de una experiencia. Bien, hemos dicho entonces que estos juicios sintéticos a posteriori serían los juicios empíricos y no son los fundamentales de la ciencia, porque simplemente nos dicen cómo son las cosas en un momento dado, ¿verdad?, en una circunstancia concreta y no tienen validez universal, como sí que tienen que tener las leyes de la ciencia. Tiene que haber entonces algún tipo de juicio sintético a priori. Tiene que haber juicios que amplíen información, que sean sintéticos, o sea, que sean interesantes, no como los analíticos que solo explican conceptos, y además ese síntesis tiene que tener una validez universal y necesaria. Es decir, tiene que valer para cualquier experiencia, de forma necesaria. Es decir, tiene que ser a priori. Entonces, en estos juicios sintéticos a priori, si no nos basamos en el contenido de la experiencia, ¿en qué nos basamos entonces? Cuando digo que el coche de Felipe o del profesor es negro, eso tengo que basar en una experiencia. Tanto si es verdad como es falso, tendré que justificarlo con el contenido de una experiencia, mirando y comprobando de qué color es. Sin embargo, si yo hago una afirmación universal y necesaria, como por ejemplo que todos los cambios tienen una causa, esa afirmación que tiene esa validez universal no puede basarse en el contenido de la experiencia, precisamente porque es a priori. ¿En qué me apoyo? Dice Kant. ¿Y qué hace posible entonces la síntesis? Si quiero ir más allá del concepto A para reconocer que otro concepto B se haya ligado al primero, puesto que en este caso no tengo la ventaja de acudir a la experiencia. ¿Qué es lo que constituye aquí la incógnita X en que se apoya el entendimiento cuando cree hallar fuera del concepto A un predicado B, extraño al primero y que considera no obstante como enlazado con él? ¿Cuál es el fundamento? Nosotros ya adelantamos que si no me puedo basar en el contenido de la experiencia, porque es particular y contingente, depende de aquello que esté experimentando, sí que puedo basarme en el continente
es decir, en el sujeto que condiciona la experiencia, porque ese sujeto es lo único que está presente en absolutamente todas las experiencias. Las condiciones que impongo a la experiencia determinan absolutamente todas las experiencias y por lo tanto pueden ser es el fundamento de esos juicios sintéticos a priori. Pero eso es adelantar acontecimientos, ¿verdad? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear, que equivale a preguntarse en qué se basan. Si no es en el contenido de la experiencia, ¿en qué se basan entonces esos juicios? Que hemos dicho que son los juicios fundamentales de la ciencia. ¿Mm? Eso da respuesta a la cuestión de por qué es importante esa pregunta, por qué nos interesa saber cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, en qué se basan. Y eso nos interesa precisamente porque lo que hemos dicho, porque esos juicios son la base de la ciencia. Kant sostiene que las afirmaciones en aritmética como que 7 más 5 son 12, o en geometría como que la recta es la distancia más corta entre dos puntos, son juicios sintéticos a priori. Esto se diferencia, por ejemplo, de Hume, que diría que Hume no cree que existan los juicios sintéticos a priori. Para Hume solo habría las cuestiones de hecho, que serían juicios sintéticos a posteriori, y las relaciones de ideas, que serían juicios analíticos. Y para Hume estos serían relaciones de ideas. Kant se da cuenta de que no, que esto no son simplemente juicios analíticos, que los juicios de las matemáticas son sintéticos, aportan información. No son un simple análisis, tienen síntesis. Y además son a priori, por lo tanto necesitan una base que no puede ser el contenido de la experiencia. En la física, en la ciencia natural, también. Hay ciertos principios, por ejemplo, que todas las modificaciones del mundo corpóreo permanecen invariable la cantidad de materia. Es decir, principio de conservación de la materia, podríamos llamarlo. O que en toda transmisión de movimiento, acción y reacción serían siempre iguales. Principios según el cual pues, son equivalentes, ¿no? La acción y la reacción. Estos principios son sintéticos y son a priori, por lo tanto no pueden basarse en el contenido de la experiencia. ¿En qué se basan entonces? Y es importante responder a esto porque al responder a esa pregunta estamos dando cuenta de la ciencia, estamos explicando cómo es posible la ciencia. ¿Cuál es el rasgo esencial de la ciencia? Si no respondemos a esa pregunta, no sabremos cómo son posibles las matemáticas y la física. Tenemos que saberlo y entonces desconoceremos el fundamento de la ciencia. Pero es que además, si no sabemos cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, tampoco sabemos si la metafísica puede ser una ciencia. Adjunto aquí el matiz. Kant parte del hecho de que la física y de la matemática son ciencias. Entonces, eso es un hecho. Son ciencias y contienen juicios sintéticos a priori. Y respecto a esas ciencias se pregunta ¿cómo es posible? ¿En qué basan sus juicios sintéticos a priori? Sin embargo, la metafísica todavía no es una ciencia, dice Kant. Todavía no ha entrado en un seguro camino de la ciencia y, por lo tanto, ni siquiera sabemos si puede entrar. Así que, una vez que sepamos en qué se basan los juicios sintéticos a priori en matemáticas y en física, podremos saber si en la metafísica puede ocurrir eso. Acordaos como en el prólogo Kant decía que hay que ver si en metafísica puede darse una revolución semejante a la que hubo en la ciencia natural y en la matemática. Y esa revolución consiste en encontrar un apoyo para los juicios sintéticos a priori. Y esa será precisamente una de las tareas importantes de la crítica de la razón pura. Ver si en metafísica son posibles los juicios sintéticos a priori. Y además averiguar cómo es posible entonces la metafísica como disposición natural. Es decir, por qué, en qué se basa ese anhelo o ese impulso que dice Kant que es natural de la razón a ir más allá de toda experiencia y tratar de encontrar lo incondicionado, de todo lo que en nuestra experiencia está condicionado. Para ello, bueno, la crítica de razón pura analizará el sujeto en sus diferentes facultades. Se dividirá entonces la crítica de razón pura en dos partes, dos grandes partes, hay más luego, pero estas dos partes son las que nos interesan aquí. La estética trascendental, que trata sobre la sensibilidad, y la lógica trascendental, que trata sobre el entendimiento. ¿Por qué son estética trascendental y lógica trascendental? Bien, porque ahora nos vamos a ocupar, dado que no nos interesa el contenido de la experiencia, vamos a ocuparnos de la forma, del escenario en el que se da esa experiencia, que es el propio sujeto. Y el sujeto conoce gracias a dos facultades, que son la sensibilidad y entendimiento. Trascendental significa que vamos a interesarnos por las condiciones o la forma bajo la cual el sujeto siente o entiende los objetos, no del contenido de los mismos. La sensibilidad se definirá entonces como la facultad a través de la cual objetos no son dados
y el entendimiento como la facultad a través de la cual pensamos los objetos. El equivalente en nuestra metáfora de la cámara de fotos sería la sensibilidad, sería el objetivo de la cámara y entendimiento, pues el mecanismo. Y los dos son necesarios. Una cámara sin objetivo no puede hacer fotos, el entendimiento estaría, su maquinaria no haría nada, y un entendimiento o una maquinaria, una máquina de fotos sin el objetivo tampoco puede hacer fotos porque no le entra información. El conocimiento es exactamente lo mismo. El conocimiento exige una combinación entre la sensibilidad y el entendimiento. Exige que haya sensaciones producidas por la sensibilidad o intuiciones, de manera más precisa, que han de ser pensadas, organizadas, si queréis, interpretadas por el entendimiento. Veis que la lógica trascendental se divide en analítica trascendental, que estudia el entendimiento propiamente dicho, y la dialéctica trascendental, que estudiará la razón. Y que nosotros explicaremos en los siguientes vídeos.